UCB Televisión, con el auspicio de Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Indura Médica presenta Más calidad de vida. Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia. Teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. Hoy, en Más calidad de vida, conozca todo sobre la depresión. La depresión es una enfermedad que afecta alrededor de 1 de cada 5 personas en nuestro país y que se caracteriza por producir un desánimo tan intenso y otra serie de síntomas que finalmente afectan la vida de la persona y también el entorno en el que la persona vive. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o en el colegio y la capacidad para afrontar la vida diaria. Nosotros separamos las depresiones de acuerdo a la intensidad. Hablamos de depresiones leves, moderadas y severas. Un adecuado diagnóstico permite descartar episodios de tristeza pasajera o frustración, reacción natural ante acontecimientos negativos de una depresión mayor que se caracteriza por prolongarse más de 6 meses o incapacita al individuo. Uno en una enfermedad como la depresión tiene que pensar de que puedan haber desde factores genéticos, que son los menos relevantes en el sentido de que los podemos manejar menos, hasta factores ambientales. La depresión es un problema muy frecuente. Se estima que afecta a 350 millones de habitantes en todo el mundo, siendo, según la Organización Mundial de la Salud, la primera causa de discapacidad mundial. Conozca más sobre este interesante tema hoy en Más calidad de vida. Bienvenidos a este nuevo programa a través de las pantallas de canal UCB TV. En nuestro programa médico Más calidad de vida, que lo transmitimos todos los días domingo en la tarde, a las 5:30 de la tarde, donde queremos traspasar nuestras experiencias y la experiencia de colegas que convidamos a objeto que la gente sepa más de medicina. Esta semana hemos convidado al doctor Gustavo Adolfo Murillo, es docente y profesor de la Universidad de Chile en psiquiatría. Lo que queríamos conversar con él es el problema de la depresión. Yo sé que este programa no va a dar para dar una vista general a todo el problema de la depresión, pero sí podemos sentar las bases para poder ir avanzando posteriormente. Muchas gracias y les agradezco por la invitación y por lo importante del tema este que está bastante en boga en este momento, cosa que hay que tener claro que no es una enfermedad moderna, como se ha dicho por ahí, sino que existe desde que el hombre existe. Ya Hipócrates hablaba de la melancolía y hace descripciones de estados depresivos, pero clarísimos, y observaciones que hasta el día de hoy son perfectamente válidas, la genialidad de ese hombre. Por ejemplo, él decía que en primavera aparecía más la depresión, cosa que realmente es cierto. Y él decía síntomas precoces, la lengua pierde su fuerza. Imagínense que en la depresión verdadera se pierde fuerza de todo el organismo y el sujeto pierde la capacidad, el apetito y la fuerza para comer. Entonces es una enfermedad tan antigua como el ser humano. Ahora, existe lo que se llama el síndrome depresivo. Ustedes saben que síndrome es un conjunto de síntomas y que no necesariamente obedecen a la misma causa o etiología que decimos nosotros los médicos. De modo que hay que hacer el diagnóstico diferencial, que para la gente que está viendo el programa es muy sencillo ver de qué origen es la depresión que tenemos al frente. O sea,
La depresión se caracteriza fundamentalmente por un estado de tristeza. Tristeza es lo que define la depresión. Ahora, no toda persona triste tiene una depresión, Claro. que eso es muy importante tenerlo claro. ¿Cómo separas tú la pena de la depresión? La pena es una reacción normal frente a un acontecimiento que está ahí a la vista, que es pesquisable y que dentro de esos parámetros que nosotros tenemos de apreciación de normalidad es una reacción normal frente a ese evento. La normalidad en psiquiatría y en la vida común y corriente nuestra no se mide con metros, ni con test, ni con nada, sino que es una apreciación. Uno dice, esta persona es bien normal. En el caso de una tristeza, está más triste de lo que uno esperaría. Entonces, ahí es donde ya empieza la apreciación de la aparición de una depresión. O sea, la tristeza normal frente a un evento pesquisable sería normalidad. Si eso se prolonga, ya podríamos pensar que se ha desencadenado una depresión en esa persona. ¿Ah? ¿El paciente se da cuenta o se dan cuenta los que están al lado en general? Mira, el estado depresivo es algo que se da cuenta el sujeto porque produce mucho dolor. O sea, la depresión, y esto es importante tenerlo claro, está íntimamente ligada a la angustia. Los manuales norteamericanos que simplifican y destruyen las concepciones hablan del trastorno de ansiedad y el trastorno depresivo. Es inherente a la angustia, a la depresión. De modo que la angustia que siente el depresivo, el que tiene la enfermedad depresiva, es muy fuerte y tiene una característica muy importante, que es de predominio matinal. El despertar del depresivo es terrible, porque significa otro día más. Y a medida que transcurre el día, se va atenuando. Y ya la noche, ya el dormir es un descanso. Ahora, no duermen bien los depresivos, pero ya la consideración y la posibilidad de dormir es un descanso. En cambio, el amanecer es un tormento. ¿Y el dormir que se acorta, se despierta antes? El ¿Tiene dormir- más sueños, ensoñaciones, pocas ensoñaciones? El dormir se acorta, tiene despertares varios en la noche, despertar precoz en la mañana, Eso es muy típico. ¿verdad? ese es muy típico. Y con pesadilla, o sea, la pesadilla, el tener la misma vivencia que se tiene en el día, se sigue teniendo en la noche. Ustedes saben que el inconsciente sigue funcionando y como uno está plagado en el estado depresivo de vivencias tristes, esas siguen funcionando y se traducen en sueños, sueños angustiosos que son las pesadillas. Oye, Gustavo, pero también hay depresiones, ya no se habla de exógena o endógena, entiendo que se habla de grave, mediana y leve, pero hay depresiones crónicas, o sea, un chiquillo a los 14 años parte con una depresión. Él no sabe que tiene una depresión, va por el mundo y la primera experiencia que tiene es que cuando empieza a ver mal el pizarrón en la universidad, lo mandan a colocarse los vidrios y con sorpresa el miope ve que el mundo era diferente. Que el mundo era muy diferente, que se veían las hojas, que se veía todo, que no eran impresionistas. Aquí la depresión, yo creo que también puede jugar un rol, una depresión crónica, en que el tipo dice, bueno, el mundo será así, po, y pasan por el mundo en pena. Yo como dije al principio, quiero hacer la diferenciación entre las distintas causas o etiologías de una depresión. ¿Ah? Hoy día, como tú dices, se habla de depresión mayor, menor o leve, cosa que a mí, desde mi punto de vista, es un error, porque lo que tenemos que tener claro es de dónde viene la depresión para mejorarla. Una depresión grave, que puede ser una depresión endógena, que viene desde dentro. Ustedes saben que el término endógeno significa que viene desde dentro, pero no sabemos qué es. La depresión perteneciente a la psicosis maníaco-depresiva es grave, y si tú la detectas en el momento que empieza, va a ser una depresión menor, pero eso no le resta gravedad. O sea, lo fundamental es tener presente la etiología de la enfermedad. Hay varias causas que pueden provocar depresión, y aquí yo me voy a ceñir a lo
clásico porque lo clásico es lo que no pasa de moda. Actualmente se cree que estas descripciones de estos manuales de diagnóstico reemplazan a lo clásico y no es así. Esa es una formación de hablar de depresión grave, mediana o leve. No tiene sentido y de acuerdo a eso es que utilizan uno u otro medicamento, que tampoco tiene sentido. Si una depresión endógena hay que tratarla como tal, con los recursos para esa enfermedad y sacarla a tiempo, antes de que se profundice. A grandes rasgos, una persona se puede poner triste y muy triste y prolongadamente triste con respecto al estado habitual por situaciones. En ese caso hablamos de la depresión reactiva. Ya, un hecho triste que provoca una tristeza fuerte y en alguien se prolonga un poco más. Ya. Después viene lo que se llama la depresión neurótica, que es por factores inconscientes que provocan este estado de tristeza permanente y que eso es susceptible de tratamiento con psicoterapia también, aparte de los medicamentos. Ya ¿Por qué no explica un poco para el público en qué consiste la psicoterapia? La psicoterapia significa influir en el otro en su sintomatología con la palabra, la curación por la palabra que decía Pedro Lavín en Tralgo, que en el fondo es eso, decir cosas apropiadas y adecuadas para la persona que está sufriendo de alguna patología, que eso es válido para toda la medicina. La psicoterapia, o sea, el tratamiento por medio de la palabra, ¿no? Después tenemos algo que tú insinuaste, que hay personas que son depresivas por su manera de ser. Esto está en la tipología que hizo Kurt Schneider, profesor en Heidelberg, que distinguió distintos tipos de personas fuera de lo normal, y dentro de esas hay personas que tienden a ser más tristes que los demás, por estructura. Después vienen las depresiones que son causadas por enfermedades orgánicas. El Parkinson, cáncer, tener un infarto. El cáncer de la cabeza, el páncreas, creo que produce especial. Claro, pero eso ya son depresiones exógenas. El tipo sabe que tiene exógenas, porque sabe que tiene eso y por eso que anda mal. Es decir, el médico es el que tiene que descubrir de dónde viene. Yo he visto he visto pacientes con enfermedades orgánicas y que se presentan como si tuvieran una depresión endógena, hecha y derecha. Y resulta que tenían un tumor cerebral. No, claro, sí. Eso... Entonces, yo estoy hablando de las etiologías, las causas. Entonces están las causas orgánicas. El Parkinson, por ejemplo... Eso decía tú de síndrome. Se parecen, pero las causas son distintas. Y vamos a llegar a la depresión como una entidad nosológica propia. Y finalmente llegamos a la depresión endógena. Repito que endógeno significa desde dentro, que nace de la casa. Endógeno significa algo que no sabemos qué es. Es como las capacidades que tienen algunas personas, la capacidad deportiva, la capacidad artística. Alguien sale bueno para tocar la guitarra y nadie sabe por qué. Eso es endógeno. Pero en la depresión no están los neurotransmisores, que se dice que hay un desbalance. Sí, o sea, eso sería el mecanismo que se... ¿Pero qué gatillas a causa de los neurotransmisores? No se sabe eso. ¿Y es familiar? Porque hay gente que dice, no, todas esas familias son depresivos. Claro, existen dos entidades endógenas reconocibles actualmente. La psicosis maníaco-depresiva, que es una enfermedad que tiene estados de exaltación del ánimo y bipolares. Sí, pero esto de la bipolaridad... También actualmente se le pone ese nombre a mucha gente que no es bipolar. Yo creo que los estados, estamos hablando de estados de ánimo, no es estado emocional, porque ahí donde los norteamericanos confunden estados emocionales. Nosotros podemos estar en la mañana alegre, en la tarde triste, en la noche enojado, de amanecida apático y después angustiado. Son 5 por lo menos. Estados emocionales y súmale más, enamorado, desilusionado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso del bipolar es un simplismo. La enfermedad propiamente tal se caracteriza, la enfermedad bipolar grave, porque tuvo psicosis maníaco-depresiva. ¿Por qué se le llamó psicosis? Porque en el estado de exaltación del ánimo, a veces la persona pierde su capacidad de juicio. Y en la depresión, en el otro estado también.
en los estados depresivos endógenos, en esta enfermedad, las personas a veces tienen ideas deliroides que se llaman. O sea, delirantes que son comprensibles a partir del estado de tristeza vital. Entonces, se sienten arruinados sin estar arruinados. Se sienten enfermos de enfermedades terminales sin tenerlas. Se sienten culpables. Por ejemplo, yo he tenido una persona que se sintió culpable del pecado original. Entonces, hasta ese punto llega la profundidad de esta tristeza vital que se llama. Vital porque el cuerpo entero se marchita. O sea, el tipo no se puede levantar para ir al trabajo. ¿Verdad? Claro, como decía Hipócrates, pierde la fuerza de la lengua, o sea, no hablan, sí, claro, y no comen, bajan de peso, la digestión se hace lenta, se pone estítico, la piel se marchita, el pelo se cae. Entonces, los franceses acuñaron el término tristeza vital porque toma el cuerpo entero. Ahora, el estado inverso, el de la exaltación del ánimo, no un estado emocional. El ánimo es el estado de humor predominante de alguien. No es un estado emocional. Una emoción es algo que aparece y desaparece rápido. En cambio, el ánimo no, el ánimo permanece. Y cuando se enferma alguien del ánimo, permanece meses exaltado o meses triste, deprimido. En general, la enfermedad maníaco-depresiva aparece entre los 25 y los 35 años. En general, debuta a esa edad, ya sea con una manía, que es el estado de exaltación de ánimo, o con una depresión. Ahora, la melancolía, que es la depresión sola, esa puede aparecer en edades más tardías, ¿eh? Y ahí es bien interesante tener claro que hubo un autor, Tellenbach, un alemán, que describió la personalidad predepresiva, o sea, el tipo de persona, el tipus melancólico que llamó él. ¿Qué tipo de persona es aquella que está expuesta a caer? Claro, por supuesto. Te voy a cortar un segundo porque tenemos que hablar de nuestros auspiciadores, la Clínica Las Lilas, que también nos ha permitido afrontar económicamente esto que todos ustedes saben que es caro. Y de esa forma hemos cumplido ya 7 años en el aire. Y por eso que yo hago mención de ellos para agradecerles la tenacidad con que han estado con nosotros y la fe que han tenido en nosotros. Clínica Las Lilas, no siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia, teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. Las principales causas que producen la depresión: factor hereditario, alcohol, drogas, maltrato, estrés crónico, muerte de un ser querido, medicamentos, baja autoestima y aislamiento social, entre otras. Hay 2 síntomas que son cardinales, que son la tristeza y el desánimo, o sea, esa sensación en el cuerpo de no querer hacer las cosas y sentir que todo está teñido por una tristeza básica. Y por otro lado, la pérdida del interés en las cosas habituales, el desinterés, la pérdida de esa alegría que a uno le daban ciertas cosas, que a uno le gustaban, ahora ya ni siquiera hay interés por hacerlas. La selección del tratamiento dependerá del resultado de la evaluación. Existe una gran variedad de medicamentos antidepresivos y psicoterapias que se pueden utilizar para mejorar la calidad de vida del paciente, disminuyendo la morbilidad y mortalidad y evitando, en lo posible, las recaídas. Cuando los síntomas llegan a afectar la vida cotidiana, dificulta el trabajar, dificulta hacer las cosas de la casa, el estudiar, ¿no? Dificulta las relaciones personales, uno deja de ver los amigos. Cuando empieza a pasar eso, producto de los síntomas que yo señalé anteriormente, ese es el momento en que hay que consultar. Es muy importante pensar que la depresión le puede pasar a cualquiera. Y cuando a uno le sucede un episodio depresivo, uno lo está viviendo, a veces cuesta ver que uno está deprimido.
porque está metido en esta caja, como decía, un poco oscura. Continúe con nosotros en Más Calidad de Vida, conociendo todo sobre la depresión. Estábamos hablando de las depresiones, de los estados de ánimo, de la diferencia entre estados de ánimo y estados emocionales, que son cosas aparte. Exactamente. Y bueno, continúa. Bueno, entonces, dentro de esta depresión o melancolía sola, porque la psicosis maníaco-depresiva tiene de las dos fases que se llaman, que son fases reversibles, porque la persona mejora y vuelve a la normalidad. Existe la depresión sola, la melancolía pura, sin fase maníaca, y esa tiene una personalidad predepresiva que la describió Hubert Tellenbach, y cuyos rasgos fundamentales son los siguientes. No vayan a creer que son rasgos anormales, pero lo que pasa es que son muy acentuados, porque son como condiciones más que defectos. Son personas muy trabajadoras, que viven para el otro. Les repito, estas no son defectos, son condiciones exageradas, que tienen una cosa que López Ibor, un español, tradujo del alemán, que es la ordenalidad, que es un neologismo que sirve. Son personas que viven permanentemente pendientes del orden de las cosas importantes. Acuérdense que todo esto viene de la normalidad. No es anormal preocuparse de las cosas importantes. Entonces, viven pendientes que a los hijos no les falte nada y todos los días tienen que saber si el hijo llegó bien, si no llegó bien, si tiene esto, si no le falta. Entonces viven más bien pendientes, vertidos en el otro, viven para el otro, pero es tanto que se excluyen a sí mismos. Entonces, son hipernómicos también. Las normas, se ciñen a las normas en forma absoluta. A ver, ¿qué quiere decir esto? A un tipo melancólico que tú le digas, mira, descansa una semana durante el invierno y vamos al campo a Carlos Ferrá, por ejemplo, te va a decir, no, yo no puedo, no, yo tengo mi obligación, yo tengo que estar, y ahí pasa a ser la cosa anormal. O ir un día o una noche. O ir una noche o un viernes, no, el viernes no, porque yo completo mis 5 días de trabajo y no puedo hacerlo. Entonces, eso es lo que se llama el tipus melancólico, que viven como en deuda, sin estar en deuda. ¿Ah? Entonces, esa personalidad en situaciones especiales cae en depresión. Por ejemplo, y eso es lo curioso, muchas veces tienen un aumento, una mejoría en el trabajo y el cambio de la situación Es para peor. Lo hace deprimirse. Mejoran su rango en el trabajo y se deprimen. Y volviendo a la enfermedad maníaco-depresiva, muchas veces las manías coinciden con un hecho triste. O sea, si bien es cierto, son endógenas, no se sabe de dónde vienen, pero a veces tienen una coincidencia total con un hecho triste. Claro. La muerte de un hijo, por ejemplo. Por supuesto. Gatilla. Claro. Ponle el nombre que tú quieras. ¿Dice que los remedios para la depresión han mejorado? A ver, yo en un programa anterior dije que el Servicio de Salud nuestro, el Ministerio, usaba la fluoxetina, que es el peor antidepresivo que existe. Fue el primero, pero ya no. Es como usar ampicilina o penicilina. Fue la droga de la felicidad, ¿te acuerdas del Prozac? Que mejoraría. Y te voy a explicar por qué es malo. Los antidepresivos tienen 3 acciones. Una, estimoléptica. Estimoléptico significa mejorar el ánimo. Claro. Eso es estimolepsia. Otro es ansiolítico, de producir una ansiolisis, o sea, disminuir la angustia. Y el otro es el efecto timerético, que es estimulante psicomotor. Ya. Por ejemplo, las anfetaminas son timeréticas. Claro, lo activan, lo aceleran. Claro. La fluoxetina no tiene mucha acción timoléptica y además actúa exclusivamente subiendo o mejorando la transmisión de la serotonina. Y en la depresión endógena o mayor, digamos la grave, tienes que dar un antidepresivo que tenga acción noradrenérgico también. Ya. Entonces, la combinación
de la acción noradrenérgica más serotoninérgica e idealmente dopaminérgico sería el antidepresivo. mejor, como dicen los Hay medicamentos antidepresivos muy buenos actuales que tienen esa acción de mejorar las depresiones graves. Por ejemplo, la venlafaxina como nombre genérico. ¿Ah? Esa tiene acción serotoninérgica y noradrenérgica y mejora esas depresiones graves, esas muy profundas, o endógenas también. Y tienen menos efectos colaterales. Digamos. Tienen menos efectos colaterales que los tricíclicos que se sintetizaron antiguamente y que eran muy buenos y que son muy buenos. Yo a muchas personas les doy imipramina y amitriptilina y mejoran espectacularmente. Sigue siendo el gold standard, ¿no? Sigue siendo lo mejor. Y todos los trabajos científicos comparan con la amitriptilina y la El imipramina. problema son los efectos colaterales de esos remedios. No son tantos. O Pero sea, las personas mayores sí. claro, por supuesto, por supuesto. Si tú comparas los beneficios versus los efectos colaterales, está muy por encima los beneficios de los tricíclicos que sus efectos colaterales. ¿Tú dirías que el GES, porque la depresión es una patología GES o auge, o sea, está garantizada? En todo Chile se debería diagnosticar y en todo Chile se debería tratar. Supongo que eso se está haciendo, pero la crítica que vislumbro es que los medicamentos disponibles no son siempre variados o los mejores, o tenemos buenos remedios. Está cambiando la cosa ahora desde el primer programa que tú me enviaste hace años, ahí era la fluoxetina, ahora ya van abriéndose a la sertralina y a otros más, pero no está de frentón el uso de la venlafaxina, por ejemplo, que debería ser un must, una obligación. Sí, debiera ser así. O sea, porque tienen derecho, así como los pacientes con SIDA tienen derecho a recibir los mejores Una medicamentos, depresión los tuberculosis. Una depresión verdadera tiene que tratarse con el más mejor. Con el más mejor, que son duales, que le gusta tanto la palabra, sí. O sea, que actúe sobre serotonina y noradrenalina por lo menos. ¿Y ahí qué falla? Que las personas, los pacientes no alegan, los psiquiatras no alegan, que es muy caro, son muchos los pacientes. El bolsillo hay psiquiatras que no saben y que indican fluoxetina. Sí. Y los pacientes... Porque los antibióticos pasa, hay antibióticos que son carísimos, pero solamente los puede recetar un infectólogo. Entonces aquí debería haber una instancia 2 para esos pacientes específicos que se beneficien con este remedio, que se sabe que se beneficia, debería estar disponible. Debería estar disponible. O sea, aunque requiera 3 firmas, ¿entiendes? O sea, pero es preferible tratar con un dual a una depresión menor que exponer a una depresión endógena al uso de la fluoxetina, que sabemos que se va a agravar. Adolfo, yo me he entretenido mucho y he aprendido, así que tenéis que invitarlo de nuevo. Agradecemos al doctor Burillo que esté con nosotros, el doctor Pedro Pablo Marín, y los esperamos la próxima semana, el día domingo, a las 5:30 de la tarde. Que tengan una muy buena semana y muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Muchas gracias a ustedes por la invitación de nuevo. Clínica Las Lilas, no siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia, teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl.
UCB Televisión, con el auspicio de Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Indura Médica presentó Más Calidad de Vida.